Nacional. Vamos a conversar ya con un protagonista el día de hoy en el Congreso de la República, que justamente ha presentado una acusación constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ha sido citado para el día jueves para explicar a qué se refería con estas palabras altisonantes, llamando a la población para poner de rodillas a la oposición y poder impulsar una asamblea constituyente. Me refiero al congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya. Congresista Montoya, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Congresista, usted ha presentado, además, entiendo, de votar a favor de la citación al Premier para el día jueves, para que explique lo que yo había comentado, una acusación constitucional. Digamos, ¿basado en qué? ¿Cuáles son los argumentos? Todo lo que ha hecho en Palacio de Gobierno con el presidente y con los ministros que lo acompañaban. O sea, lo que han generado es una subversión. Han alterado el orden público, han asustado a la población, han llamado a la gente a que se enfrente uno contra otro, peruano contra peruano. Eso no tiene perdón de Dios, ¿no? Y hay una sanción para él porque eso configura un delito. Encajan en el delito de motín, de sedición y de terrorismo. Y hemos hecho la acusación constitucional porque él tiene el blindaje de ser ministro y tiene que pasar por el Congreso para el antejuicio. Y de ahí esto procedería al Poder Judicial para que el Poder Judicial se encargue de encauzar el caso como corresponde. Pero ¿esto cree que es un delito o es parte, pues, de los exabruptos que ya frecuentemente tiene el Premier para lo que sería esta defensa política contra el presidente Castillo? Lo que han dicho no tiene excusa, no tiene parangón con nada. Han levantado la población, han pedido que se levanten la población para cerrar el Congreso, que venga, que cada uno traiga 50 más. No, eso no tiene sentido. O sea, eso nunca se ha visto, y menos en Palacio de Gobierno al costado del presidente y rodeado de otros ministros. O sea, nadie lo ha parado, todos son responsables, todos tienen algún tipo de responsabilidad, incluyendo el presidente. Pero el primer ministro representa al gabinete y ahí ha ido la demanda. A ver, y se lo decía al doctor Cateriano hace un momento, ¿no? Claro, lo que escuchamos es mucho, como él lo dice, mucho griterío en estos días, pero ¿usted cree que realmente, más allá de lo que vemos, estas reuniones dentro del Palacio de Gobierno, con el supuesto pueblo que convoca el presidente, ¿usted cree que realmente la población de todo el país venga a Lima a marchar para proteger al presidente Castillo? No, fíjense, hay un tema que está funcionando hace tiempo, no de ahora. Han estado viniendo de otras partes del Perú a situarse cerca en los alrededores de Lima para poder entrar a ayudar a cerrar el Congreso. O sea, lo que está pensando el presidente es en hacer un estallido social en las puertas del Congreso, que civiles tomen el Congreso. Y eso lo puede lograr si es que no hay una defensa interna del Congreso. Y esa defensa interna, la Constitución faculta al presidente del Congreso para pedir apoyo a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna del Congreso. Es lo que me decía, se lo consulto, además usted es miembro de las Fuerzas Armadas de la Marina. El ex premier Cateriano me mencionaba que se equivocan en el Parlamento cuando piden que vayan las Fuerzas Armadas a proteger, que a quien le correspondería esta tarea de mayor resguardo es a la Policía Nacional del Perú. La policía cubre las exteriores del Congreso. Dentro de los interiores del Congreso, el presidente del Congreso decide quién va. Y no es que tengan temor los congresistas tengan temor a algo, no, tenemos información y la información hay que evaluarla y considerarla para tomar las previsiones del caso. La información es la que le estoy diciendo, que van a haber colectivos grandes que van a llegar al Congreso, que los está llamando el primer ministro, el presidente y sus ministros en el Palacio de Gobierno para rodear el Congreso y tomarlo y de esa manera cerrar el Congreso físicamente, no digo legalmente. Esa es una de las cosas que quiere hacer el presidente. Él necesita un estallido social de impacto para poder salir de toda la turbulencia de corrupción que tiene al costado. No encuentra otra salida. Para eso se puede pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. No lo han pedido, pero se puede pedir. Bueno, ahí tendría dos preguntas, reiterando un poco la primera, ¿no? Si realmente usted, o si se le está atribuyendo mucha convocatoria en este momento a un gobierno que, si bien tiene un 25% de aprobación, pues uno diría, con tantas investigaciones, dudo mucho que la población quiera salir a marchar para protegerlo. No es la población, es un pequeño grupo de personas, 200 personas, 250, no necesita más para hacer el escándalo. O sea, para cumplir su objetivo, que es generar un problema en la calle, necesita poca gente, pero gente decidida a hacerlo, y eso es lo que tiene. Gente decidida a hacerlo, que los está alimentando, les están pagando y los tienen listos para actuar. Ese es el tema. O sea, no es que las probabilidades dicen que no va a suceder, no. Él está desesperado
Cuando uno está desesperado en la situación que se encuentra él, hace cualquier cosa si tiene el poder. Los alcances de la corrupción son increíbles. Esta es una banda que ha asaltado el gobierno y ha ocupado posiciones en todas partes desde que llegaron. Desde el primer día han llegado a robar. Y es la palabra clara que corresponde para calificar lo que están haciendo. Y él es el jefe de esa banda. Si ha recibido definitivamente, la Fiscalía está haciendo las investigaciones de la mejor manera posible, pero las evidencias son tantas que no puede salir de ellas. No puede defenderse de manera natural porque no tiene que argumentar. Él está reconociendo su culpabilidad con todo lo que está realizando. Está encerrado en Palacio con ese tema, sale a provincia para levantar el orden, para pedir que cierren el Congreso. Eso es inaceptable. Y no puede quedar en una sanción política como la que vamos a hacer, no, tiene que quedar en una sanción judicial. Por eso es que hemos hecho esta denuncia. Pero usted realmente, solo para reiterar, cree que el objetivo detrás de todo esto, de esta nueva estrategia muy a la defensiva del presidente Castillo y de sus ministros, sea un cierre del Congreso? De él. Esa es su estrategia de él y de su entorno cercano que tiene que protegerse de la corrupción que está llegando, de la anticorrupción que está llegando a detectarlo. Es un entorno muy pequeño, reducido, que son los que manejan su vida. ¿El Premier también está ahí? El Premier está acelerando las cosas. El Premier es un operador político, el presidente. Lo ha usado para distraer la atención desde que está de Premier. Porque lo único que hace es decir cada barbaridad que altera a la población, no la tranquiliza. Esa es la tarea de él. Y están buscando la forma de que se le censure para pedir la confianza y otra la confianza, y con eso cierra el Congreso de manera oficial. Claro, es decir, lo que usted ve en estas palabras del Premier de llamar a la movilización, poner de rodillas a la oposición, es buscar una eventual censura para desgastar la bala de plata. Para desgastar, o sea, están trabajando de manera ordenada ellos, están defendiéndose de manera ordenada. Primero un círculo exterior de ataque como el que están haciendo y luego el pequeño que lo protege al presidente, ¿no? Y la Fiscalía que está haciendo su trabajo de la mejor manera posible. El Congreso hace el suyo también como puede, pero no dejamos de hablar ni rompemos el diálogo. El día de hoy, al mediodía, hemos tenido una reunión con el ministro de Trabajo, la Comisión de Capital Perú, que la preside la congresista Roselia Muruz, y yo también la integro. Hemos tenido una discusión de 2 horas con el ministro de Trabajo de los problemas más candentes que tenemos actualmente en esa área. El tema de la negociación colectiva y el tema de la tercerización. Le hemos pedido que dé un plazo que postergue el inicio de estas leyes un poco más, para tener tiempo de conversar y arreglarlas, porque tal como están van a generar paralización. Es decir, pese a las críticas que hemos escuchado, sobre todo de la bancada de oposición, al ministro Alejandro Salas, que es uno de los más efusivos, además, al momento de defender al presidente Castillo, igual mantienen estas reuniones de trabajo. Mantenemos las reuniones y seguimos con la legislación y le damos fuerte al tema, porque el país no puede parar. Y somos conscientes de eso. Lo que sale en la televisión es el show del hemiciclo, pero no se ve el trabajo porque se hace de manera reservada, ¿no? Sin embargo, y se me quedó esta pregunta, a ver, ante usted lo que señala es que el riesgo de un posible cierre del Congreso está ahí, es latente. Es latente. Se buscaría con grupos pequeños organizados a atacar al edificio del Parlamento. Ya, pero las Fuerzas Armadas pues cumplen un rol. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas se prestarían para algo que a todas luces es inconstitucional, ilegal? No es inconstitucional ni ilegal. ¿Y quién ha dicho eso? ¿El cierre del Parlamento? El cierre del Parlamento, sí. Ah, bueno. No, a eso me pensé refiero. que decía el uso de las Fuerzas Armadas. No. Me refiero a... El cierre del Parlamento, no, Claro. las Fuerzas Armadas no lo va a permitir, pero para no permitirlo tiene que estar ahí para evitar muertos. Si la Fuerza Armada está dando la protección interna, la gente no va a atacar el Congreso, eso es un hecho. Porque hay una disuasión, pero si no se tiene esa disuasión, van a entrar y va a ser difícil sacarlos. Y para sacarlos va a haber heridos, va a haber, claro, porque va a haber un enfrentamiento. Lo que trato de plantear en verdad es la real influencia o fortaleza de este gobierno, el gobierno del presidente Castillo. Es débil totalmente. ¿Tiene realmente a las Fuerzas Armadas de su lado? No las tiene. Las Fuerzas Armadas son neutrales, no están ni con uno ni con otro. Hace su tarea y ahora, hablando de las Fuerzas Armadas, hay que felicitar por el trabajo que están haciendo en el BRAE. Están en una operación muy fuerte, con mucho riesgo para la vida de nuestros soldados, y no ha salido mucho en la prensa, porque todo el mundo está preocupado por el tema del Palacio y el tema del presidente, cuando deberíamos estar todos alentando a nuestros soldados, rezando por ellos para
evitar que haya más muertos. Bueno, ayer conversamos con el ministro de Defensa, Gaviria, exclusivamente sobre ese tema en el programa, pero, a ver, le planteaba ese escenario porque usted lo recordará muy bien cuando ocurrió el cierre del Congreso con Martín Vizcarra, con el expresidente Martín Vizcarra, y se nombró en su momento Pedro Laechea brevemente a Mercedes Arauz como presidenta en el Parlamento. Si bien las Fuerzas Armadas no dijeron nada, sí fue un símbolo, una imagen, el hecho de que el expresidente Vizcarra salga en una foto con las cabezas de las Fuerzas Armadas. Demostró que tenía el poder. Exacto, ya te dice algo, ¿no? Oye, Claro, yo por si acaso tengo a las Fuerzas Armadas. Así es, tenía el poder y legitimó su acción con ese tema. Pero las Fuerzas Armadas ya aprendieron lo que ha sucedido en esa época, no lo van a repetir. Ellos se mantienen lejos de la parte política, totalmente alejados, y actuarán si es que es necesario a pedido del Congreso en caso de una emergencia, que se rompa el orden constitucional, si no de ninguna manera. En esa época no estaban preparados para afrontar una situación de esa naturaleza porque no tenían cómo publicar la resolución donde nombraban a la presidenta, porque el peruano obedecía órdenes del Ejecutivo, ¿no? Ahora se ha dado una ley que ordena que se publique todo de manera inmediata, no necesita la orden del Ejecutivo. O sea, estamos cubriendo los defectos que hubieron en esa oportunidad para evitar que sucedan en esta. El gobierno está débil. El gobierno se cae de un soplido, si es que queremos decirlo así, pero tenemos que tener la voluntad de dar ese soplido. Somos respetuosos del orden constitucional, entonces tenemos que ver cómo sale la vicepresidenta primero y después el presidente, a la inversa. Pero más fácil estamos para sacar al presidente que a la vicepresidenta. A ver, vamos a ir al tema de la vicepresidenta, pero claro, ya cuando uno hace la aritmética simple congresista, y lo he conversado con otros congresistas de oposición y más alineados con el gobierno, el consenso es que no hay los 87 votos para vacar al presidente Una prueba Castillo, es la ¿no? votación de hoy día, 76. Ese es el número que tenemos. Para interpelar, para llamarlo. Que es más o menos lo que tendríamos, un aproximado. Nos faltarían unos 10 votos, más o menos. 11 votos. Claro, entonces aproximadamente. Ahí vemos una limitación grande, ¿no? Pero no permanente, porque se están dando cuenta que no pueden defender a un gobierno corrupto. Los partidarios, los que son del Perú Libre y de otras bancadas, no son corruptos. Ellos se van a dar cuenta que no pueden defender a un presidente corrupto. En un momento dado, cuando las evidencias sean mayores, definitivamente van a cambiar. De eso estoy seguro, ¿no? Entonces hay que esperar el momento. Pero el momento previo, que es la acusación constitucional contra la vicepresidenta, no está funcionando, está congelado. Alianza para el Progreso tiene esa comisión y lo ha mantenido congelado hasta hace poco. Hace poco nombró a un ponente, al congresista Raimundo, pero recién lo han nombrado. Y él dice, desde ahora hasta que yo termine me voy a demorar como 3 meses o algo así. Bueno, lo que ha dicho, según una nota que leía en El Comercio, era que incluso él está solicitando toda la información para hacer el informe y no se le han entregado. No le han entregado nada, no puede hacer ningún informe. Poco a poco sale a la luz cómo está blindada la vicepresidenta por Alianza para el Progreso, porque eso lo maneja Alianza para el Progreso. Entonces ahí queremos que se cambie la presidenta de la comisión, puede ir la congresista Echaíz, sería ideal, para darle neutralidad al tema y procesarlo como corresponde. Pero si no, seguiremos peleando hasta que se logre obtener el resultado que queremos. Pero ¿cómo harían eso? Porque, a ver, ahí ayúdeme con el tema parlamentario. Tendría que haber aceptación por parte de Alianza para el Progreso. Claro, porque ya APP designó ¿sigue a Rocío Torres en la subcomisión? Sí. Tendría que tener autorización de ellos, definitivamente. O sea, esas son las conversaciones que se tienen que hacer en estos días para lograr ese cambio. Pero entonces usted no cree... O en su defecto que cambien ellos, ¿no? Y que le den agilidad al tema. ¿Usted no cree cuando César Acuña sale con los tweets y dice que ahora sí, vamos por la vacancia y... Si fuera agosto del año pasado lo creería, pero estamos en agosto del siguiente año, no lo creo. Y no se adelantaron, yo insisto con esto, para buscar una salida a esta crisis, no se adelantaron al poner, digamos, el hacha sobre la cabeza de Dina Boluarte, porque claro, ella, el escenario que se ve, se cae Castillo, ¿por qué no va a caer Dina, no? Claro, es que tenemos que tener una cosa, ¿no?, presente, ¿no? ¿A dónde pertenecen? ¿De dónde salieron? ¿Qué son? Es un gobierno comunista el que representa a Boluarte, si es que toma el poder. O sea, no es que vamos a traer una persona diferente, no, sería lo mismo, seguiríamos con más de lo mismo. Han penetrado el sistema estatal con puestos en todos los niveles de los ministerios, tienen su gente colocada. Entonces, eso está frenando el avance del día a día.
Lo vemos nosotros cuando hablamos y tratamos de buscar soluciones a los problemas del día a día. Sí, claro, pero con Castillo, yo insisto en esto, no me parece que haya mucha ideología detrás. Es decir, no es que haya designación de comunistas, lo que hay es designación de la familia, los amigos, los chiclayanos, los chotanos. Con el caso del actual presidente, lo que hay es corrupción. Con el caso de Dina Boluarte, lo que habría sería comunismo. ¿Por qué? Porque orienta a la otra facción. Entrarían todos los erronistas al gobierno. Lo más probable. ¿Usted no cree entonces en esta versión que ella rompió palitos con Vladimir Cerrón? No creo en una versión. Pueden haberse discutido como discute cualquiera, pero no han roto palitos totalmente. Ninguno. Mantienen la misma ideología. Entonces, por lo que me dice, a ver, ¿quién está aguantando al gobierno de Pedro Castillo y quién está aguantando que no se vea esta acusación? ¿Es APP que está jugando? Sus aliados. Los aliados que no son del partido de gobierno, que se han aliado con él y que mantienen el control. Eso es lo que está sucediendo. Viene sucediendo desde el principio, ¿no? Y lo manejan muy bien. Vienen las elecciones regionales y las elecciones municipales. Entonces, todo eso influye en este tema. Si no, ya se hubiera caído, ¿no? Definitivamente, los que estamos en la oposición somos pocos, realmente. Y a ver, y desde el Congreso de la República también hay unas decisiones que llaman la atención, pues porque sí, tenemos un gobierno investigado por serios actos de corrupción y organización criminal, pero en el Congreso tenemos, como comentábamos hace un momento con el señor Cateriano, a una persona denunciada por violación sexual, que su tema tampoco se ve en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a que se presentó una denuncia por Patricia Chirinos el 2 de agosto. Es una cosa que también sorprende, es decir, ¿cómo opera un Congreso con un denunciado de violación sexual? Hay otros que tienen sospechas sobre otras cosas también. Es difícil, porque las normas que existen llevan a ese tipo de procedimientos que se puede blindar por una persona. Ponen a alguien de interés para que lo frene y lo frena, ¿no? Y mantiene todo el sistema paralizado. Ahora hemos tenido una discusión al inicio de la jornada de la tarde de ese tema, de que no se nombren congresistas que tienen algún tipo de mancha en los puestos directivos de las comisiones, y ha salido a defender lo contrario, la presunción de inocencia, que hasta que no haya una sentencia confirmada en segunda instancia no se puede sacar, y eso nos pegamos a la ley. Pero acá entra también la ética y los principios de los partidos, porque los partidos son los que definen esto. O sea, los partidos tendrían que, las bancadas tendrían que decir, bueno, señor, tú ponte a un costado hasta que termine tu juicio, ¿no? Y pone a otro. Pero las bancadas son las que son las responsables, no el Congreso en su conjunto. Claro, pero por ejemplo, ¿cuál es su posición sobre ese punto específico, ¿no? Que investigados por corrupción, los famosos niños, por ejemplo... No debería haber ninguno en puestos directivos. Lo puse por escrito en una carta a la presidenta del Congreso al iniciar la legislatura, de que tuvieran cuidado con ese tema y que no se pusiera gente con esas condiciones. Que se le dijera a los partidos, a las bancadas, para que tomen la acción previsoria. Pero no pasó nada, ¿no? Y corrió los días y comenzaron a salir los nombres de quienes estaban proponiéndose para cada sitio. Eso ya es de cada uno, ¿no? Somos 130 personas y en esas bancadas no había una dirección, no hay principios claros, se confunden o no tienen la autoridad para hacerlo. Es decir, solo para aclararlo, los investigados por ser los famosos niños, sobre todo los 6 de Acción Popular, han salido luego 5 más, según un reportaje interesante de Contracorriente en Willax, van a integrar o presidir comisiones o integrar comisiones como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Fiscalización, la Comisión Permanente. Claro, cualquiera, porque no han puesto ese freno, que deberían ponerlo ellos mismos para evitar este tipo de situaciones, que afectan a la moral de todos, o sea, no solamente a la de ellos. Esperemos que recapaciten con lo que ha habido hoy día, piensen un poco más y mañana presenten sus modificaciones. Bueno, a ver, y otro tema clave que ha pasado por agua tibia, pero que es escandaloso, ¿no? El señor José Luna Gálvez va a presidir nada menos que la Comisión de Presupuesto, una persona que estaba con una prisión domiciliaria. Y es increíble, digamos, por todos los antecedentes que tiene este personaje. Yo decía durante las elecciones, y creo que cuando me entrevistó en una oportunidad, que había tratos ocultos bajo la mesa y alianzas que eran las que iban a gobernar el Congreso a futuro, que lo está sucediendo. Sigue la continuación de lo anterior. El Congreso es manejado por Alianza por el Progreso prácticamente, ¿no? Y eso no se ha podido romper porque son muchos más y tienen sus alianzas con los otros partidos alrededor de ellos. Entonces nos deja un poco descolocados, pero poco a poco vamos ganando espacios.
con pequeñas cosas vamos avanzando y vamos a tratar de controlar esto. Porque al final del día, más allá, insisto, a ver, aprobar, interpelar o citar al premier para que venga a declarar, y bueno, ya, lo que usted mismo dice como el espectáculo que hay detrás de todo esto, pareciera que en realidad lo mayoritario es que no se quieren ir, no quieren vacar al presidente, están cómodos en esta situación y guiados por, en realidad, pequeños intereses, no por el bien del país, sino por lo menudo. Está por los intereses de Alianza para el Progreso. Lo digo de esa manera porque yo lo observo de esa manera, ¿no? La mesa directiva ha sido nombrada por Alianza por el Progreso. El trato que han hecho ha sido ellos, Podemos, que es de Luna, y Somos, creo que también entró en el trato. Y tuvieron una mesa ya con acuerdos previos. Por eso se ven estas cosas que no las entienden. Pero si uno lo ve del otro lado, se da cuenta de que es por eso. Siguen manejando el Congreso. Y nosotros seguiremos haciendo la fiscalización y seguiremos siendo una mosca en la oreja de alguien para llamarle la atención de lo que está haciendo. Pero no pararemos hasta lograr cambios en el Congreso permanentes. Muchísimas gracias, congresista Montoya. Jorge Gracias. Montoya.